Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe. Bueno, pues nada, aquí estamos en la lección 23, que es el sacramento de la reconciliación, bueno, la confesión. Ya hemos empezado este tercer bloque de los sacramentos y la vida litúrgica, en el que estamos analizando los sacramentos no como modelo de sacramento. Ya vimos en la lección anterior que había que estaban los sacramentos de iniciación, los de sanación y los de servicio a la comunidad. Nosotros estamos viendo, digamos, la dinámica natural en la vida, digamos, cómo en la vida litúrgica nosotros nos incorporamos con los sacramentos a la iglesia, ¿vale? Bueno, aunque realmente cuando nos incorporamos a la iglesia es desde el momento en el que somos bautizados, que es como vimos también en el sacramento anterior. Después, este sacramento tiene otra parte que dentro de este bloque aquí veremos, pues digamos, el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía. Veremos la misa, las partes de la misa, como esa secuencia lógica, sería la Eucaristía, sería esa primera comunión, y después la misa, esa participación de las comuniones durante toda la vida. Después lo que es la confirmación, el matrimonio y el orden sacerdotal, que son los dos sacramentos sociales, de orden social. La unción de los enfermos, que sería el último sacramento que recibiríamos en nuestra vida, y cómo son las fiestas de la iglesia y el año litúrgico. Esto sería el tercer bloque. Pero para apoyar, digamos, todo este bloque de los sacramentos y con vistas a recibirlo, porque en teoría estos son pues son lecciones que te van a preparar o van a preparar para personas que lo reciban a acercarse a recibir ese sacramento con la formación adecuada. Después veremos el cómo confesarse, aunque vamos a ver en el capítulo, en el bloque 5, pues es ya el último bloque, son las últimas 5 lecciones, que cómo hacer un buen examen de conciencia, cómo confesarse, cómo comulgar, o sea, ya es la parte práctica de los sacramentos, aunque lo vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí lo que es el sacramento en sí. Ahí vamos a ver ya lo que es la parte práctica, ¿vale? O sea que se nos pueden quedar algunas cosillas, pero que las vamos a reforzar ya con vistas a acabarlo, a cuando ya estemos acabando las últimas lecciones. Bueno, pues estamos en el sacramento de la reconciliación, que al final todo lo que hemos visto en los dos bloques anteriores, todo ese paquete de formación importante, pues viene a, digamos, a soportar un poco, a dar cimentación a todo lo que vamos a ver ahora, porque claro, si no tenemos conciencia del pecado, el pecado original, no sabemos lo que es la redención, no sabemos quién nos ha redimido, cómo ha sido esa redención, pues claro, difícilmente podemos entender esto de qué cauce crea Dios, ¿no? Qué cauce crea Dios dentro de lo que es la misma iglesia, dentro de nuestra fe, para reconciliarse con nosotros. Y este es este sacramento. Este sacramento es un sacramento que busca básicamente eso. Pero bueno, vamos a ir poco a poco por partes, ¿no? Porque al final, ¿por qué? ¿Cuál es esa necesidad de reconciliarnos, ¿no? Bueno, él reforza un poco lo que hemos visto, ¿no? Al final hemos visto que tenemos un pecado original, o sea que nosotros por nuestra propia naturaleza tendemos al bien, pero también somos frágiles y caemos en el pecado, o sea, caemos en esa ruptura con Dios por nuestras propias acciones, ¿vale? El pecado rompe la relación con Dios, con la iglesia, o sea, con los demás, que es la iglesia. Nosotros pertenecemos, somos uno en la iglesia mientras estamos en gracia, porque somos uno en Cristo, pero en cuanto rompemos con Cristo, rompemos también con la iglesia. Hay una ruptura, hay una separación cuando estamos en pecado.
¿eh? No estamos, digamos, dentro de ese cuerpo místico, porque ese cuerpo místico de Cristo es sagrado. Cuando estamos en gracia estamos unidos a Él, pero no podemos unirnos. Es como si fuéramos una parte del cuerpo que sí, está unida, pero que está corrompida. Es como si tuviéramos un eczema, algo que está malo, ¿no? Es un trozo de nuestro cuerpo, ¿no? Que esté corrupto, ¿no? Que se está poniendo, que se infecta, ¿no? Seríamos la pus, la pus de una herida, de una herida, que debe ser sanada, y como te comenté, bueno, al final Dios tiene en cuenta esa debilidad, Dios tiene en cuenta Dios tiene en cuenta que se puede dar esa ruptura, ¿vale? Entonces, este sacramento de la reconciliación es algo precioso, porque es una respuesta de Dios a esta fragilidad que tenemos nosotros, ¿vale? Que es el canal por el cual podemos recibir ese perdón, ¿vale? Y esa sanación. Por eso este es un sacramento de sanación, que se llama, ¿vale? De sanación. Además de sanarnos internamente, nos reconcilia con la comunidad cristiana, ¿vale? Volvemos a ser parte de la comunidad cristiana. No hemos dejado de ser cristianos, ¿vale? Pero al enemistarnos con Dios, nos enemistamos también con la comunidad, ¿vale? Y de esta manera restauramos una cosa que es la comunión. La comunión es la unión, ¿vale? La unión con Dios, ¿vale? Es lo que realmente es lo que significa realmente este sacramento, ¿vale? Es esa vía. En el ejemplo que te ponía del desierto, pues es como salirse de ese camino. O sea, vamos recorriendo un desierto y Dios nos pone en nuestra mano, ayudado a través de lo que es la Iglesia, pues nos dice, oye, mi camino es un camino angosto, mi camino es un camino, o sea, la puerta es pequeña por la que hay que entrar. Así que es cierto que sí, que hay mucha tendencia dentro del mundo al desorden, y que al final tienes que vivir en la virtud, tienes que intentar vivir en el orden, tienes que vivir en el bien, pero ese es el camino de tu salvación, ¿vale? Y en ese desierto por el que vamos recorriendo, que este peregrinar que es nuestra vida en el mundo, pues surge la debilidad de desviarnos de ese camino, y nos podemos salir del camino, ¿vale? Y cuando salimos del camino caemos, porque al final fuera del camino el demonio pues nos atrae, nos seduce, con espejismos de felicidad que no se dan, espejismos de velocidad, de felicidad que no se dan, normalmente espejismos del propio yo nuestro, de nuestro propio yo, de nuestra propia satisfacción, de nuestras propias imaginaciones, y generalmente eso es una mentira en la que nos damos cuenta cuando al final tropezamos, nos caemos, nos herimos, ¿no? Eso al final hiere. Hiere de por sí el hecho del salirse del camino del pecar, del equivocarse, y después de la ruptura con Dios, porque ahí ya no está Dios. Fuera de ese camino está la gracia, está Dios, está la Iglesia, está la ayuda, está todo, ¿vale? Para poder seguir caminando. Está el agua vivificadora, este agua que sale del costado de Cristo, por el cual Él ha muerto por nosotros. O sea, Él ha muerto por nosotros por todos nuestros pecados, por cada una de las veces que hemos salido de ese camino. Cada una de las personas, pues Él ha cogido todo ese daño, toda esa culpa, y lo ha cargado sobre sí, ¿vale? De ahí surge esa purificación, que surge de su costado abierto, traspasado, de su sangre y del agua que brota de su costado abierto, ¿vale? De ahí es donde surge realmente la gracia, que a través del Espíritu Santo a nosotros nos llega, y que canaliza la Iglesia para nosotros, ¿vale? Y esto
pues a nivel bíblico, pues tiene un fundamento desde el Antiguo Testamento de cómo los profetas insisten en esa conversión, en el arrepentimiento. Después, todo lo que eran los sacrificios y los ritos de purificación tenían mucho que ver con ese momento de redención, ¿vale? Y después ya Jesús mismo, como te dije en su momento, los sacramentos los instituye Jesús mismo. Jesús mismo da el poder para perdonar los pecados a los apóstoles. En Juan, el capítulo 20, el versículo del 22 al 23, dice el Señor: recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados. O sea, después también nos muestra con parábolas, como la de hijo pródigo que vimos el otro día, ¿no? Esa maravillosa historia, ¿no?, en la que un hijo pequeño le pide la hacienda al padre y se va, y el padre se la da, y lo desperdicia absolutamente de todo, y como cuando cae ya en el pozo, en la miseria más absoluta, después de haberlo despilfarrado todo, vuelve, recapacita y vuelve a su padre, como su padre va a su encuentro y lo perdona y lo restituye como hijo suyo, y acoge con alegría. Es una alegría inmensa. Se dice que hay más alegría por un pecador que se convierte que por 100 justos, ¿no? Todo esto nos ayuda a entender un poco cómo es este sacramento, ¿vale? Para que vayamos situándonos, para que vayamos no sé, abriendo nuestro corazón. Tenemos que abrir nuestro corazón a esta auténtica maravilla, porque son dones de Dios. Es una manera de ver cómo Dios nos ama, cómo Dios nos quiere, ¿vale? Esta es la manera que Dios tiene de demostrarnos su amor. Dios no se queda solo, no muere solo en la cruz, sino que canaliza, transmite a través de la Iglesia, canaliza toda su gracia, toda su fuerza para ayudarnos, para que esto sea una ayuda constante. Una ayuda constante que nos lleve a ser más felices en nuestras vidas al final, ¿vale? El objetivo de esto es darnos cuenta de que Cristo ya ha muerto por nosotros, por todos nuestros pecados, que lo único que tenemos que hacer es realmente acercarnos. No tenemos méritos nosotros por nuestros pecados, pero sí tenemos que tener esa disposición, es que sale del amor. Yo te amo, yo quiero estar contigo. Y cómo Dios busca esa manera de... Claro, es como la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo tiene que volver al padre. Y tiene que hacer examen de conciencia. Sí, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Y el padre le da un abrazo. Y le pone el anillo de hijo en la mano. Y hay un banquete, que es lo que hay en nuestra alma cada vez que nos confesamos. Esa alegría de volver otra vez a estar con Dios. Eso es una auténtica maravilla. Después, no solo los ropajes, la comida, el alimento, esa parábola de hijo pródigo tiene tanta connotación. Ese hijo que no había comido nada, imagínate el banquete que se pegó, lo que significaría eso. Pues imagínate lo que significa eso para nuestra alma cada vez que nos confesamos en condiciones. Es un banquete espiritual. La gracia de Dios sacramental se vuelca en nuestro corazón de nuevo. Sentimos el abrazo de Dios, que es nuestro Padre, el amor de Dios en nosotros. Y después, una de las cosas más importantes, el darnos cuenta de lo que hemos hecho, para restituirlo, para no volver a caer otra vez ahí, ¿vale? El camino del sacramento no es en sí solo la recepción de la gracia, sino es que el proceso que vamos a seguir nos va a ayudar en nuestra vida para muchísimas más cosas. O sea, ahora lo vamos a ver, ¿no? Para que lo entiendas, ¿no? Cuando veamos realmente los elementos esenciales, ¿no?, para el sacramento, ¿no? Bueno, por lo tanto, vamos a ir para ir centrándome en el sacramento. Es al final de la reconciliación, es el medio por el que recibimos el perdón después del bautismo. O sea, es la única manera de volver otra vez a la casa del Padre, ¿vale? Es la única manera de restituir lo que hemos roto. Cuando nosotros cometemos un pecado mortal, cuando cometemos un pecado grave,
rompemos nuestra relación con Dios. Y romper la relación con Dios significa perder su amistad. Si en ese momento fuéramos llamados al cielo, pues no podríamos ser acogidos ahí, ¿vale? Es como vimos en la parábola del otro día, ¿no? Lo de las virgen necias, ¿no? Mantened vuestras lámparas encendidas, ¿no? Pues no se sabe cuándo vendrá el esposo. Y si el esposo llega y os encuentra con las lámparas apagadas, pues, y eso también se habla de eso en el Evangelio. O sea, de tener esa disposición de estar siempre bien dispuestos. Pero no el esposo el que ha llegado en mitad de la noche, ¿no? El esposo llega cuando tiene que llegar. La responsabilidad de tener lámparas encendidas, y esto es un concepto importante que vamos a incluir, que es el concepto de responsabilidad, que es la que tenemos que tener en nuestra vida, porque nosotros somos los únicos responsables de la salvación de nuestra alma. No hay nadie más, nadie nos va a salvar. O sea, quiero decir, nos salva Dios, ¿no? Por supuesto, nos salvamos por Dios, pero que eso depende de nuestra libertad. ¿Vale? Entonces, cuidado que esto, por eso, ese es el hecho de estar siempre de intentar estar siempre con esas lámparas encendidas, ¿no? Estar siempre en gracia, ese es el concepto, ¿no? Estar siempre en gracia de Dios. Y acudir a los sacramentos frecuentemente es lo que nos va a llevar a estar en ese estado, que no solo es un estado de yo estoy en gracia y ya está, no, sino un estado de crecimiento, porque eso supondrá que el amor estará dentro y el amor seguirá creciendo y iremos creciendo como personas, iremos mejorando, ¿vale? Porque ya te digo, esto es un camino que tiene un montón de consecuencias en nuestra vida, no solo es limpieza, sino limpieza, sanación y transformación, ¿vale? Transformación, seremos cada vez más Dios, más Cristo, iremos estando más en su amor y actuando más como Él, porque si cumplimos todo lo que tenemos que cumplir dentro de lo que es la Iglesia y no hay cambio en nosotros, pues algo falla, no se está dando, la gracia no está actuando en nosotros, algo se está haciendo mal, ¿vale? Y eso vamos a entenderlo bien también aquí en este sacramento. Bueno, digamos que, como te he comentado, es el único medio para recibir el perdón después del bautismo, ¿vale? Hay tres características principales, que me la he puesto aquí porque si no me salto todo esto, y aprovechando, recordarte el manual del catecismo en imágenes de Conocer Nuestra Fe de Don Oscar Maixé, ¿vale? Échale un vistazo, porque se tarda 2 minutos en verlo. Página 43. ¿Qué celebro? La penitencia y la reconciliación. Ahí se habla del sacramento. Y quizá a lo mejor te le echo un vistazo yo antes de acabar. Vale. Las características principales es que es un signo eficaz de gracia. O sea, a través del ministro, el sacerdote, Cristo actúa para perdonar. ¿Vale? Como has visto antes, Dios, o sea, Cristo le da ese poder, digamos, a los sacerdotes, a los por cierto, se me ha ido aquí, a la iglesia, para canalizar esa gracia. ¿Por qué el sacerdote? ¿O por qué la iglesia? Bueno, el sacerdote representa a la iglesia. Ten en cuenta una cosa. Este sacramento se realizaba en público. O sea, los penitentes, las personas que pedían el sacramento, o sea, que acudían al sacramento, lo hacían en la comunidad. Porque al romperse de la comunidad, expresaba y verbalizaban sus pecados, digamos, a toda la comunidad, para que toda la comunidad se diera cuenta que tenía esa intención de la restitución, ¿vale? Esto cambió con el tiempo y se buscó la manera personal, para buscar ese acompañamiento también desde lo que es el sacerdote, ¿vale? Pero digamos que el ministro aquí, el que administra el
el sacramento es el sacerdote, pero el que actúa en nombre, el sacerdote es el que actúa en nombre de Cristo para perdonar, para perdonar los pecados. ¿Vale? Yo te absuelvo a través de, acuérdate que había cada sacramento pues tenía un sujeto, un ministro, una materia y una forma. Aquí el sujeto somos nosotros, aquí, así, el cristiano que ha cometido algún pecado, este es el sujeto, el ministro, o sea, el que administra, cómo se canaliza ese sacramento pues, a través de la iglesia, el sacerdote, la materia, igual que por ejemplo en el sacramento del bautismo era el agua, o sea, que era con la que se administraba ese sacramento. Aquí la materia en sí es el pecado, es ese dolor que tenemos hacia el pecado, es ese pecado que se borra, son esos pecados que se dicen y después esa penitencia que hace, ahora la vamos a ver también. Y después la forma, pues una vez que se dicen los pecados y demás, pues es las palabras con las que se absuelve en este caso de los pecados, que yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son las que dice el sacerdote cuando se da la absolución, cuando se da la absolución, ¿vale? El segundo elemento importante es que restablece la comunión con Dios y con la Iglesia, ¿vale? Y se centra sobre todo en el arrepentimiento y la conversión del corazón, ¿vale? Esto, digamos, es lo que sería el sacramento en sí, digamos, más desde el punto de vista más formal. Después, para que se dé este sacramento, son necesarios cinco pasos, que eso tienen que ser necesarios, o sea, tiene que darse sí o sí. Y estos 5 pasos son importantes, y es lo que te decía un poco también de cómo esto también nos ayuda a nuestra vida, ¿no? Como no es solo una cuestión de ir a recibir el perdón, sino es ir a recibir el perdón, pero buscando también una vida nueva, ¿vale? Buscando la vida nueva. Para buscar esa vida nueva hay que desecharlo, hay que ver lo que está mal y desecharlo, ¿vale? Eso es cuando se habla del negarse a uno mismo. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, es negar toda esa parte negativa, todo ese pecado que tenemos, ¿vale? Coger la cruz y seguirme. El que quiera seguirme, niegues a sí mismo, coja su cruz y que me siga, ¿vale? Y su cruz es esa realidad de pecadores que tenemos, con la que tenemos que llevar este camino nuestro, este peregrinar. Entonces, para llevar este sacramento son necesarios 5 puntos. Primero es el examen de conciencia, que es una reflexión personal sobre nuestras acciones, palabras y pensamientos. ¿Vale? Esto es una reflexión, pero yo diría que más que una reflexión, y aquí hemos hablado en torno a lo que es el corazón, es llegar un poco al corazón. ¿Qué hemos tenido en nuestro corazón? Por supuesto, esto es una unión cabeza y lo más interior de nosotros, que es nuestro corazón, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué casi hemos dicho? ¿Qué pensamientos hemos tenido? Claro, del orden en el que nos han llevado al pecado, ¿vale? Que nos han llevado al pecado. Del pecado ya lo hemos visto, aunque ahora vamos a pegarle un repaso, ¿vale? Pero es necesario hacer ese examen de conciencia, un examen de conciencia de todas nuestras acciones, ¿vale? De todas maneras, ya te digo, en el último bloque haremos, en la preparación a los sacramentos, haremos lo que es el examen de conciencia, cómo hacerlo, ¿vale? Para ver, digamos, después una guía práctica de cómo confesarse, ¿vale? Esto será ya en las últimas lecciones, de la 36 a la 40. ¿Vale? Por eso te digo que no, tampoco aquí ahora mismo es muy importante, pero esto es hacer un repaso realmente de lo que son los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás la fiesta, o sea, cada uno de los mandamientos, también de las bienaventuranzas, que eso es lo que hemos estado viendo aquí también, es cómo actúa nuestro corazón en el amor de Dios hacia los demás, hasta qué punto nuestra soberbia nos ha bloqueado
nuestra pereza, hasta qué punto hemos estado por encima de los demás, no hemos respetado, hemos dejado pasar oportunidades para hacer un bien, o hemos hecho un mal explícito. Hemos hecho un mal explícito que sabemos que va en contra de nuestra naturaleza, ¿vale? De la naturaleza de los demás, de la propiedad de los demás, del honor, de muchísimas cosas, ¿vale? De muchísimas cosas, del buen nombre, de muchas cosas. Todo eso, pues eso, es bueno coger un documento en el que se vea todo eso, pues muchas veces nos vamos atrofiando, no nos damos cuenta realmente de hasta qué punto estamos obrando mal, porque si no formamos nuestra conciencia se puede atrofiar, ¿vale? Por lo tanto es necesario, cuando lo vayas a hacer, porque es un documento, de hecho aquí yo lo voy a subir, por supuesto, para hacer un buen examen de conciencia, que por lo menos una vez al año es bueno siempre hacer un buen examen de conciencia. Yo normalmente una vez al año un curso de retiro espiritual, me voy un fin de semana y bueno, ya llego, hago la preparación, ¿no? O sea, digamos, hace un reset para ver cómo ha ido todo el año, ¿no? Y aprovecho para hacer una buena confesión, claro. Pero eso no quiere que después me intente confesar pues toda la semana, cada 2 semanas, tal. ¿Por qué? Porque al final este es un sacramento que pues, se puede recibir tantas veces como uno requiera y necesite, ¿vale? Porque hay sacramentos que no es así, hay sacramentos que te dejan una marca indeleble en el alma y eso no lo puedes recibir más, como es por ejemplo el del bautismo, como es por ejemplo el de la confirmación o el orden, son sacramentos que una vez que lo has recibido ya no lo puedes recibir nunca más, ¿vale? Te han dejado una marca en el alma, te han confirmado, te han configurado de un modo, ¿vale? Que es lo que vimos en la lección anterior con el sacramento del bautismo, ¿no? Por lo tanto, los 5 elementos esenciales, no me voy a alargar mucho porque si no se va a alargar mucho el vídeo, es primero examen de conciencia, después una vez que se analiza y se ve todo es el arrepentimiento, o sea, es el dolor sincero por el pecado, es darnos cuenta de que hemos ofendido a Dios, de que somos una criatura suya, que tenemos un propósito en la vida, un propósito en el bien, y que cuando actuamos en el mal nos desviamos de ese propósito y nos desviamos en el sentido opuesto al que va Dios, le estamos dando la espalda, estamos haciendo de hijo pródigo pequeño, dámelo, yo voy a mi bola, dame todo lo mío que me voy de tu lado. Y eso es cada vez que cometemos un pecado mortal, hacemos eso. Cada vez que se comete un pecado venial, de alguna manera nos alejamos de Dios. Vamos dejando de escucharlo. Nuestro Padre está como más lejos, ¿vale? Pues los pecados mortales directamente es dame lo que tengo y me voy de tu reino, ¿vale? Y ese es el dolor que se tiene que sentir, ese es el dolor sincero por el pecado, porque por ese pecado Cristo ha muerto en la cruz. Cristo ha muerto en la cruz por el pecado del mundo y por el pecado de cada uno de nosotros. Si amamos a Dios, eso nos tiene que doler. Porque la consecuencia del pecado es la cruz. Si no hubiera habido pecado, si no hubiéramos pecado tú y yo, pues no habría cruz. Cristo no tendría que haber muerto de esa manera, ni tenía que haber pasado eso. Pero bueno, es lo que hay. Quiero decir que es la realidad, tampoco es una cuestión de ponerse dramático, no es eso, pero es la realidad en la que vivimos. Pero esa realidad nos tiene que llevar a entender qué es el pecado. Y cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado, porque vamos a darnos cuenta que hemos pecado, pues lo que debe surgir en nuestro interior, si amamos a Dios, sobre todas las cosas, es pues dolor. Y después de ese dolor surge, en este segundo punto, este arrepentimiento, que es la contrición, que es el propósito de no pecar. Señor, me duele, pero yo quiero enmendar esto. Me voy a ir a la casa de mi padre. Iré a la casa de mi padre y que me acoja, aunque sea que me acoja como como decía, ¿no?, el hijo pequeño, ¿no?, que me acoja como uno de sus trabajadores, ¿no? Hemos visto que Dios no es así. Dios nos vuelve a coger, está esperándonos para abrazarnos como hijos y nos espera en este
a través de este sacramento, ¿vale? Para que vean la belleza de hecho. Después de hecho, de esta preparación, que viene el examen de conciencia y este arrepentimiento, y este propósito de enmienda, que es intentar no volver a hacerlo más. Hablamos de ese hijo pródigo al día siguiente, ¿no? Después de la fiesta, ¿no? Padre, enséñame a no hacerlo más. Eso lo veremos también en la oración. En el trato con Dios, Señor, yo no quiero pecar más. Por supuesto, no quiero pecar más de manera grave. Y de la manera leve, pues ayúdame a ir corrigiendo esto y a ir acudiendo a la confesión lo antes posible. Vale, ayúdame a todo eso. ¿Eh? Lo siguiente, pues claro, ¿cuál es el siguiente acto? Pues buscar un sacerdote. ¿Vale? Y buscar los sacerdotes y en la fórmula del sacramento verbalizar los pecados. ¿Vale? Para la confesión, bueno, pues aquí viene en el texto de Don Oscar, en el manual, viene un montón de cositas que son muy interesantes sobre qué tipo de pecado. Hay cosas que échale un vistazo, ¿no? ¿Vale? Pero es importante pues decir todos los pecados, todo el número, la gravedad, la circunstancia de cada uno de los pecados, ¿vale? Lo mejor es empezar desde los más importantes, los más leves, ¿vale? Si uno se olvida uno, pues bueno, es importante decirlo en la siguiente confesión. Pero ojo, que esto es algo sagrado, un sacramento es algo sacro, es algo sagrado. Acercarse a este sacramento y verbalizar y no decir algo por vergüenza o por cuestiones de las que sean, o sea, retener algún pecado que uno no quiere que el sacerdote no se entere, que el sacerdote no sepa, o simplemente por las cuestiones que sean, que yo ya eso me pierdo a nivel psicológico porque la gente puede hacer eso, ¿vale? Pero bueno, solamente se puede ser por vergüenza o tal. Eso se convierte, cuando se hace eso de manera consciente, se convierte en otro pecado peor, que es un sacrilegio, ¿vale? Es coger algo sagrado y darle un uso y un trato que no se debe, ¿vale? El sacramento es algo sagrado. Por lo tanto, hay que tener esa delicadeza. Otra cosa es que, bueno, que uno se lo olvide, pues se lo olvida, pues la siguiente confesión se acuerda, oye, se lo dice al sacerdote, en la última confesión se me olvidó de hecho, y ya está, no pasa nada, ¿vale? Y durante ese proceso, si te has dado cuenta, no pasa nada, estás absuelto. Pero bueno, esa sería la cuarta parte, que es la solución, ¿vale? El sacerdote escucha. Generalmente también el sacerdote hace una labor de acompañamiento, te ayuda, te aconseja también en lo que ves. El Espíritu Santo actúa a través del sacerdote, y te puede dar algunas pinceladas sobre algún aspecto concreto que te pueda ayudar, ¿vale? Por lo tanto, el sacerdote te absuelve con las palabras, la forma, yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después impone una penitencia que normalmente es muy leve, un Padre Nuestro, otra Ave María, que es una muestra de reparar el daño. Oye, pues reza un Padre Nuestro, reza 3 Ave María, a tal cosa que sabe que te cuesta un poquito de trabajo, es una muestra de nuestro corazón de que realmente de que hay esa contrición, esa ganas de volver a hacer, de volver a no caer más en eso, ¿no? De esa lucha, ¿no? Tú fíjate que esto es como una especie de ese examen de conciencia, esta lucha por mejora, eso nos tiene que ir transformando. No podemos ser lo mismo dentro de la Iglesia en el paso del tiempo, sino que un examen de conciencia, otro, una confesión, otra confesión, pues esto nos tiene que ir llevando a crecer como personas, a ir luchando por la pereza, y luchando por la vista que se nos va, y luchando por las apetencias de un tipo, las apetencias de otro que sabemos que nos desvían, que nos reblandecen, que nos ponen tibios, por esa tibieza, que es lo peor que nos puede pasar, ser tibios, que pase el dolor por delante nuestra y no nos demos ni cuenta. Es Cristo que pasa, con un pobre, una persona que nos necesita, cuando un hijo que te pide ayuda, cuando eso es Cristo que pasa por delante de tu vida, siempre es así, ¿vale? Así lo entendemos los cristianos, y este es el sacramento de la confesión, es ese volver a Cristo, fíjate, de esta manera tan auténticamente maravillosa que nos va a ayudar durante toda nuestra vida, ¿no? Después, bueno, pues
Los tipos de pecado, como ya te he dicho, pues eso, esos pecados veniales o estos pecados mortales, ¿eh? Estos son los que tenemos que ir verbalizando. El pecado venial lo que va a hacer es debilitar la relación con Dios, ¿vale? No la va a romper, pero es como si estuviéramos en la casa de nuestro padre muy lejos, casi no lo vemos ya, no, casi no vemos, no lo escuchamos, estamos allí, ¿vale? Pero no estamos. Y es como son cosas muy leves, como mentir, como es dejar de hacer algo, es como, ¿vale? Pues esas cositas son las que tenemos que darnos cuenta y son de las que cuando tenemos esa sensibilidad, si uno no practica este sacramento o realmente no está dentro de la iglesia, pues normal que diga yo no mato, no robo, yo no hago nada malo, ¿vale? Pero eso es porque se pierde la sensibilidad hacia el mal y hacia el pecado. O robar o dañar gravemente a alguien, pues es un pecado mortal. Y eso requiere la reconciliación. ¿Vale? ¿Vale? El sacerdote, el papel del sacerdote en todo esto es, se dice persona Christi, o sea, representa a Cristo. ¿Vale? Ojo, que un sacerdote no está ahí para juzgar, ¿vale? Sino que acompañar y administrar. Nadie juzga, solo Dios juzga. ¿Vale? Solo Dios. Entonces el sacerdote está ahí para acompañar y para administrar. Está ahí en persona, es como cuando veamos la Eucaristía, lo que ocurre, el sacerdote pone las manos ahí de Cristo, pero realmente no es Cristo, ¿vale? Está en su nombre, lo representa, por eso también el trato y el cuidado que tenemos que tener por los sacerdotes, ¿no? Por lo que ellos representan a Cristo en la vida sacramental y en toda su vida, por supuesto, ¿no? Pero en especial en la administración de los sacramentos que lo estamos viendo ahora, ¿vale? Y ojo, su misión no es juzgar, sino acompaña, ¿vale? Y administrar ese perdón, ¿vale? Dejar que ese perdón nos llegue a nosotros de la manera como Cristo lo haría, ¿vale? Como Cristo lo haría. Esa es la... Y después, lo que se hizo sacerdote, eso tiene una confidencialidad total. Una cosa que se llama sello sacramental, es absoluto. Fíjate si es absoluto, que uno de los motivos por los que en la iglesia se puede llegar a la excomunión, o sea, la expulsión de la iglesia, por la cual ya no se puede volver, a no ser que, bueno, haga un trámite del tipo que sea, es por ejemplo que un sacerdote revele el secreto de confesión. O sea, un sacerdote no hace falta ni que nadie se entere, con que él mismo ya sepa que ha revelado un secreto de confesión, él ya sabe que es excomulgado, o sea, que está expulsado de la iglesia. Imagínate lo que es eso para un sacerdote, ¿no? Lo que puede ser eso para un sacerdote. O sea, no es necesario ni que nadie lo sepa, nadie se entere. No es necesario, Dios mismo lo sabe. Bueno, pues simplemente con el hecho de que un sacerdote revele un secreto de confesión, algo que se ha dicho dentro del sacramento de la confesión, del momento en el que tú dices Ave María Purísima, y el Paco dice sin pecado concebida, ahí comienza ese proceso de confesión, hasta el momento de la solución. Eso que se dice ahí, eso está sellado en el sacramento, ¿vale? Digamos, para que te quede claro que son cosas muy serias, ¿no? Y que uno puede ir con toda paz, toda tranquilidad a un hermano, a la iglesia representada ahí también, a pedirse perdón, esa restitución, ya no solo con Dios, sino también con la iglesia. Vamos a buscar esa unión con la iglesia. El sacerdote también representa eso, representa toda la iglesia, que también te vuelve a abrazar. Ejemplos grandes de conversiones, pues me encanta el ejemplo de San Agustín. Yo creo que para mí es mi santo favorito. Muy gorfo. Pero tras una vida de pecado, tal, encuentra la conversión y cómo Dios le da la vuelta entera, ¿no? Eso es lo que hay que esperar de cada confesión, fíjate. Como un recomenzar de nuevo, ¿no? Es una cosa auténticamente maravillosa. La experiencia del abrazo de Dios. Hay gente que se acostumbra tanto a este sacramento muchas veces que no se da cuenta de lo que significa eso, ¿no? Quizá los que hemos estado años a menos sin confesarnos, como te comenté, llegamos y hemos estado en la fe, pero después tal, y hemos sido tan débiles que hemos dejado a Dios durante años y hemos experimentado ese maravilloso abrazo y esa alegría en nuestro interior, esa transformación tan potentísima. No se lo podemos comentar así, hay gente que no lo puede decir de esa manera, ¿no? Yo sí, porque yo sí, a mí sí me ha pasado.
y varias veces. Y a pesar de eso, pues intento que en mi corazón eso se guarde en mi corazón, ¿no? En esa memoria, porque es algo, es una joya, eso es como, no sé, es un tesoro maravilloso que Dios ha puesto ahí. Pues es una experiencia del amor de Dios, ¿vale? Y la cabeza ahí no llega a entender eso, o sea, está fuera de toda razón. Es una experiencia que es un conocimiento que sale del corazón. Y por eso es tan paradójico para la cabeza y para la razón. Y bueno, para ir acabando, nuestra vida moral cristiana pues se va a ir fortaleciendo pues con este sacramento, ¿eh? Con cada confesión. Es un renacer constante, es un día después del hijo pródigo, ¿eh? Ese día después de por la mañana, Padre, enséñame a hacerlo de otra manera, porque vuelvo a caer de esta manera, vuelvo a caer de otra. Ayúdame eso. En la oración nos ayudará muchísimo, ¿eh? Después de ese momento, pero ese es un hacer, ayuda mucho a hacer examen de conciencia todos los días, un poquito antes de acostarse, ver durante el día, porque si uno hace el examen justo antes de confesarse, y se confiesa una vez cada no sé cuánto tiempo, pues hay cosas que se te olvidan. Pero en cambio, si antes de acostarte haces un breve examen de conciencia, eso ayuda. Eso ayuda. Primero a intentar restituir todo el día siguiente, no caer en lo mismo. Y cuando uno tiene la oportunidad de acudir a un sacerdote, pues va con las cosas trabajaditas, calentitas. Y bueno, y como conclusión, que es lo que nos queda aquí, pues nada, el sacramento fíjate que es lo que te decía al principio, ¿no? Por eso esto de concluir así. Como Dios, que bien hace Dios las cosas, ¿no? Dios asume nuestra fragilidad. Y al final con este sacramento lo que crea es un puente entre nuestra fragilidad y su misericordia. La misericordia que ya está ahí, que ya ha sido, por su redención hemos sido redimidos. Y su misericordia, ese amor con el que Él nos va a volver a abrazar, ¿eh? Ese puente es este sacramento entre nuestra debilidad y su amor. Después este sacramento permite que volvamos a que se restaure la gracia en nuestro corazón, ¿vale? Y volver a estar en paz, con heridas, sí, ¿eh? Ojo, el pecado hace daño y genera heridas que cuesta tiempo sanar. Mirar al pasado y ver el daño que hace muchas veces hace daño, pero también eso falta también muchas veces de humildad, ¿eh? Porque al final nos tenemos que dar cuenta que Cristo ha muerto por nosotros, que nosotros no nos merecemos nada, ¿vale? Y que Cristo asume esos errores y que sobre esos errores, sobre esos defectos, Cristo hace nuevo todo eso que es malo, Dios hace nuevas las cosas. Es la auténtica maravilla del amor de Dios, ¿eh? Que Dios transforma todo lo malo a través del amor, el amor que deposita en nosotros, el amor que se da cuando hay humildad, cuando hay contrición, cuando hay dolor, cuando hay perdón. Dios transforma todo eso, lo transforma en vida, fíjate, porque el pecado es muerte y por su redención se transforma en vida. Volvemos a la vida con Él. Esa es la paz que nos da, estamos vivos de nuevo espiritualmente y tocas el cielo con el corazón, empiezas a tocar cielo con el corazón, ¿eh? Hay momentos en la vida que dices, parece que estoy ahí ya. Es una experiencia muy bonita. Por lo tanto, este sacramento es ese recuerdo en el corazón de que siempre podemos volver a Dios y renovarnos una y otra vez. Ese caminar firme de la mano de Dios, de la mano de nuestra Madre, no te olvides, María, ¿eh? La tenemos siempre presente, ¿eh? Agárrate a su mano como un niño pequeño, que es como tenemos que ser un niño pequeño, y
y te agarras fuerte a la mano de la Virgen María y le dices, no me dejes, ayúdame a no salirme del camino, ayúdame a no salirme del camino, madre, y te pega un apretón y no te suelta. Bueno, pues esta es la vía para atravesar este desierto. A este sacramento podemos acceder todos los cristianos que hemos sido bautizados. Es necesario para poder llegar, para poder tener nuestra alma en gracia y por supuesto para poder recibir el resto de los sacramentos. El siguiente, quizá el más importante de todo, es la Eucaristía, que serán los 2 capítulos siguientes, donde vamos a ver la Eucaristía y después la misa y las partes de la misa, ¿vale? Aquí quizás está todo, el inicio, el fin, el todo está en la Eucaristía, en este sacramento maravilloso que es Dios con nosotros, hecho pan y vino. Y nada, pues espero que más o menos te haya quedado claro. Échale un vistazo a la guía, hay algunas cosillas por ahí que es interesante ver cuáles son los efectos del sacramento, ¿vale? Que más o menos creo que los he explicado todo, ¿vale? Y algunas cosillas que pueden estar ahí, que eso ya te digo, en 2 minutos le he echado un vistazo y algún detallito se refuerza sobre lo que he hecho. Te dejo esto también en los comentarios del vídeo y nos vemos en el siguiente, el 24, que será la Eucaristía. Venga, mucho ánimo y nada, nos vemos. Venga, hasta luego. Ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo. Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento. Su palabra me guía de noche y de día, su verdad me libera, con amor persevera. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí. En el ahora, en la línea y el horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, tu corazón es templo, tu fe es el puente entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo. Su gracia me inunda, su amor me circunda, me lleva en sus brazos, me guía en sus pasos, camino con fe, aunque no siempre